Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam sería el padre de Canaán. Junto con su padre Noé, ellos fueron los raros sobrevivientes de un diluvio masivo que erradicó a todos los demás seres humanos. Noé fue el hombre que Dios eligió por ser singularmente bueno e íntegro. Esto ocurrió cuando los Nefilim comenzaron a destacarse. En el libro de Génesis 6:9 está escrito que Noé era un hombre justo e íntegro en su generación y que andaba con Dios. Dios decidió purificar la tierra corrompida a través de un gran diluvio y escogió reempezar con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de un par de cada tipo de criatura viva. Noé construyó el arca y entró en ella con su familia y los animales. Cuando la lluvia comenzó a caer, todos los seres vivos que permanecieron en tierra perecieron. Las sagradas escrituras declaran que solo Noé y los que estaban con él dentro del arca sobrevivieron. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, Dios llamó a Noé y a su familia, incluyendo a su hijo Cam, para que salieran del arca junto con todos los animales. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y estableció una promesa sagrada con ellos. Les incentivó a esparcirse y llenar la tierra, prometiendo nunca más devastarla con un diluvio. Colocó un arco iris en el cielo como señal tangible de esa promesa. Después de estos eventos, Noé comenzó un nuevo capítulo en su vida. La Biblia narra que Noé cultivó una viña, hizo vino y encontró problemas. Consumió más vino del que podía soportar a su edad y quedó embriagado. En Génesis 9:20-22 se cuenta que Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó expuesto dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, accidentalmente vio la desnudez de su padre y para vergüenza de su padre contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Quizás Cam ya había sido reprendido por su padre sabio por embriagarse anteriormente y por eso se sintió satisfecho al ver a su padre en un estado similar. Las personas que se desvían encuentran alegría en los errores de otros. Sin embargo, aquellos que verdaderamente se arrepienten de sus errores no pueden tener placer en las fallas ajenas. El segundo error de Cam fue compartir esta noticia con sus hermanos en público, burlándose de su padre para hacerlo parecer tonto. Es profundamente inapropiado tratar cualquier pecado como motivo de risa. Conforme a Proverbios 14:9, los insensatos se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Es incorrecto enorgullecerse de cosas que deberían hacernos sentir tristes, como nos recuerda 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos, en lugar de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entendamos que es completamente incorrecto y moralmente inaceptable exponer o divulgar los errores de otros, especialmente de nuestros padres, a quienes debemos el máximo respeto y honor. Noé no era solo un hombre notable, sino también un hombre justo. Revelar sus errores de manera tan pública fue un acto de profunda falta de respeto. La ingratitud de Cam es evidente, a pesar de haber sobrevivido al diluvio gracias a su padre. Como padre él mismo, Cam debería haber demostrado un mayor nivel de respeto y reverencia hacia su propio padre. Sin embargo, Sem y Jafet hicieron lo contrario. Sus acciones contrastan claramente con las de Cam, ofreciendo una clara distinción moral entre mostrar respeto y deshonra. En Génesis 9:23 se dice que Sem y Jafet tomaron una manta, la pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas para cubrir la desnudez de su padre, de modo que sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. No solo se negaron a mirar, sino que también se aseguraron de que nadie más pudiera ver, enseñándonos a ser amables con los errores de los demás.
No debemos unirnos a aquellos que señalan o difunden chismes, sino intentar cubrir esas fallas o al menos verlas bajo la mejor luz posible, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Recordemos que debemos cubrir los errores de todos con un manto de amor, como se nos enseña en 1 Pedro 4:8. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La bondad y el respeto hacia los demás son esenciales, especialmente hacia los mayores y aquellos en posiciones de autoridad. No debemos exponer sus errores. La acción errada de Cam es de alguna forma similar al pecado original en el jardín del Edén. Como otras partes de esta historia indican, podemos intentar comprender qué tienen en común estos dos eventos. Esto no significa que el error de Cam sea exactamente como el de Eva, pero podemos encontrar una manera de compararlos. Comencemos notando algo importante. Tanto Eva como Cam fueron engañados por lo que vieron. Eva miró el fruto y lo deseó porque parecía deseable, y Cam, al ver a su padre sin ropa, fue tentado por lo que vio. Además, Eva y Cam intentaron persuadir a otros a unirse a ellos en el acto ofensivo. Adán sucumbió, pero los hermanos de Cam resistieron. En el jardín del Edén había una frontera establecida relacionada con la alimentación, que nos muestra que el pecado de Eva estaba ligado a la bendición que involucraba la provisión de alimentos. Eva fue confrontada con esta frontera alimentaria y eligió cruzarla, persuadiendo a Adán a hacer lo mismo. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que sus hijos habían hecho, bendijo a Sem y Jafet por sus acciones respetuosas. Sin embargo, no maldijo directamente a Cam, sino al hijo de Cam, Canaán. En Génesis 9:25 se dice: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Noé, tomado por el espíritu de profecía, previó el futuro de sus hijos, similar a la profecía de Jacob antes de morir en Génesis 49:1. En este pasaje, una maldición es pronunciada sobre Canaán, el hijo de Cam. Cam mismo no es maldecido, quizás porque Canaán fue más culpable que sus hermanos, o porque los descendientes de Canaán serían eventualmente expulsados de sus tierras para dar lugar a Israel. Aquí, Moisés registra la historia alentadora de Israel durante las guerras de Canaán. A pesar de la fuerza cananea, Noé ya había previsto su ruina. La maldición específica es que Canaán sería siervo de siervos, el más despreciable de los siervos, incluso entre sus hermanos, quienes, aunque iguales por nacimiento, se convertirían en sus señores por conquista. Esta maldición ciertamente se refiere a las victorias que Israel tuvo sobre los cananeos. Como resultado de estas victorias, los cananeos fueron o muertos a espada o sometidos a tributo. Esto no ocurrió hasta aproximadamente 800 años después de que se pronunciara esta maldición. Es importante reflexionar sobre cómo las acciones y decisiones pueden tener repercusiones duraderas y significativas a lo largo de la historia. Es importante notar que los pecados de los padres a menudo recaen sobre sus hijos, especialmente cuando los hijos adoptan los caminos perversos de sus padres y no hacen nada para interrumpir el ciclo del mal. Quien trae vergüenza y deshonra a otros, especialmente a sus propios padres, merece ser avergonzado. Un hijo desobediente que se burla de sus padres no es digno del título de hijo y debería ser tratado como un siervo contratado, o incluso como el más bajo entre sus propios hermanos. Las maldiciones divinas pueden tardar en surtir efecto, pero eventualmente se concretizan. A pesar de estar bajo la maldición de la esclavitud, la familia de Cam tuvo dominio por mucho tiempo. Esto demuestra que una familia, pueblo o individuo puede estar bajo la maldición de Dios y aún así prosperar por un tiempo, hasta que su iniquidad alcance su límite. Muchos destinados a la destrucción aún no están listos para ello,
Por lo tanto, no envidies a los pecadores en tu corazón. Es digno de nota que en la historia, una bendición fue concedida a Sem y Jafet. Es importante entender que tanto las bendiciones como las maldiciones tienen dos elementos comunes. Su impacto a menudo no se limita al individuo, sino que se extiende a familias, tribus, sociedades o incluso naciones enteras. Esto es similar a lo que vemos en la historia de Caín. Una vez que una bendición o maldición es decretada, puede persistir de una generación a la siguiente hasta que algo ocurra para anular sus efectos. Muchas bendiciones y maldiciones mencionadas en la palabra de Dios en conexión con los patriarcas han continuado operando por casi 4000 años y aún están en vigor hoy. Las generaciones malditas pueden enfrentar situaciones repetitivas o patrones de comportamiento que no son fácilmente explicados solo por sus experiencias personales o eventos de vida. La causa raíz de estas situaciones puede remontarse a tiempos antiguos, incluso miles de años atrás. La Biblia menciona maldiciones generacionales en varios lugares. Contiene tanto bendiciones como maldiciones, y la mayoría de las maldiciones en ella resultan de alguien maldiciendo a otro. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, cuando Cam lo vio desnudo y embriagado. Las palabras desempeñan un papel significativo tanto en bendiciones como en maldiciones, ya sean habladas, escritas o mantenidas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras. La Biblia nos advierte sobre cómo usamos nuestras palabras, sea para bien o para mal. Por ejemplo, Proverbios 11:9 dice: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son liberados por el conocimiento». La razón por la cual Noé maldijo a Canaán y no a Cam no es totalmente clara. Los estudiosos de la Biblia sugieren que ver la desnudez de su padre fue considerado un gran desrespeto, especialmente porque Cam no hizo ningún esfuerzo para corregir la situación. De hecho, lo divulgó a sus hermanos. Algunos estudiosos creen que Canaán pudo haber participado en el acto irrespetuoso, posiblemente presenciando a Noé en su estado vulnerable, o que Canaán era muy importante para Cam, y por eso Noé dirigió su maldición a Canaán, alguien que Cam estimaba. También hay interpretaciones de que ver a alguien desnudo puede implicar algo mucho más grave, sugiriendo un acto siniestro que Cam, Canaán o ambos podrían haber infligido a Noé, como causarle daño o involucrarse en un acto inmoral. Adicionalmente, algunos interpretan que como la expresión descubrir la desnudez está asociada a actos íntimos indebidos en otras partes de la Biblia, esto podría significar que Cam cometió un acto indecente con su propia madre, lo que podría haber llevado al nacimiento de Canaán. De cualquier forma, Cam mostró desrespeto hacia su padre Noé. Como resultado de las acciones de Cam, Noé pronunció una maldición no directamente sobre Cam, sino sobre Canaán, la preciada descendencia de Cam. ¿Qué significa descubrir la desnudez en la Biblia? Antes de cometer errores en el jardín del Edén, Adán y Eva no usaban ropa, y eso era completamente normal para ellos. Sin embargo, después de errar, estar sin ropa se convirtió en algo de lo que se avergonzaban. De hecho, sentirse avergonzado por estar desnudo fue el primer efecto que Adán y Eva experimentaron debido a su error. A partir de ahí, estar desnudo pasó a estar asociado con cuestiones de intimidad y espacio personal. Siempre que la Biblia habla sobre revelar la desnudez, generalmente significa algún tipo de acto impropio, error o desrespeto. La historia anterior sobre exponer a alguien aparece en la expresión descubrir la desnudez, que típicamente se usa para hablar sobre actos de inmoralidad. En las traducciones más recientes de la Biblia, esta frase a menudo se cambia
a tener relaciones íntimas con. Levítico 18:1-17 dice: no descubrirás la desnudez de la mujer y de su hija. Es una ofensa ultrajante. Ciertos versículos como Deuteronomio 22:30 instruyen claramente a un hombre a no tener relaciones con su madrastra, pues es un acto de desrespeto hacia su padre, descrito como descubrir la desnudez de su padre. En la Biblia, cuando un hombre se involucra con una mujer que estuvo con su padre, trae vergüenza a su padre. Esto es ejemplificado por Absalón, hijo del rey David, destacando la gravedad de su delito en 2 Samuel 16:22. En un movimiento osado y desrespetuoso, Absalón declaró abiertamente que estaba involucrado con las concubinas de su padre. Esta acción fue más que una invasión del espacio personal de su padre. Fue una afrenta directa al mandamiento explícito de Dios. Maldito el hombre que se acuesta con la mujer de su padre, pues viola el lecho de su padre. Deuteronomio 27:20. 5 hechos sobre las maldiciones. Las maldiciones están cargadas de poder sobrenatural. Para el observador casual, la vida humana parece ser una mezcla caótica de luz y sombra, no organizada en ningún patrón tangible y no gobernada por leyes claras. Sin embargo, existen elementos de los que la mayoría de las personas no están conscientes. La palabra de Dios deja en claro que las fuerzas de maldiciones y bendiciones están en acción. Maldiciones y bendiciones son palabras cargadas de poder sobrenatural. Las palabras, ya sean de Dios o del diablo, son poderosas y pueden invadir nuestras vidas, determinando en gran medida nuestros destinos. La primera maldición en la Biblia ocurrió aproximadamente 200 años antes de la maldición de Canaán. Muchas personas se sorprenden al saber que la Biblia contiene numerosos ejemplos de maldiciones. Dado que la palabra maldición aparece cerca de 200 veces, está claro que este es un asunto importante para investigar. La palabra de Dios comienza con el Todopoderoso, pronunciando muchas maldiciones. No llegamos ni a 3 capítulos de Génesis sin ver la maldición de Dios. Dios dio un mandato a Adán mientras vivía en el jardín del Edén. No debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues en el día que comiera de él, ciertamente moriría. Génesis 2:17. Sin embargo, Eva sucumbió a la tentación y comió del árbol prohibido tras ser engañada por la serpiente. Por esto, Dios puso la primera maldición de la Biblia sobre la serpiente. Esta primera maldición fue sobre Satanás. Un tercer hecho sobre las maldiciones es que no existe maldición sin causa. La manera en que las bendiciones y maldiciones funcionan no es aleatoria o difícil de prever. Por el contrario, ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. Debemos volver a la Biblia para entender correctamente estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón muestra este principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Dios usó la maldición como un castigo, como vemos tras el castigo de Caín. En Génesis 4:13, Caín dijo al Señor: «Grande es mi castigo, más de lo que puedo soportar». El reino invisible y las fuerzas que determinan la historia se dividen en 2 categorías, visibles e invisibles. La historia es moldeada por la interacción de estos 2 reinos. Si prestamos atención solo a las cosas que podemos ver y tocar, encontraremos eventos y situaciones que solo podemos explicar o controlar parcialmente. En el reino visible, todos los objetos y eventos normales del universo material pueden ser encontrados. Aunque los eventos frecuentemente no siguen el curso que desearíamos, muchas personas se sienten cómodas en este reino, pero su conciencia no se extiende más allá de su entorno inmediato. Sin embargo, la Biblia nos abre la puerta a otro reino invisible que no es material.
pero donde las fuerzas espirituales influyen continuamente y de manera decisiva en los eventos del reino visible. En 2 Corintios 4, 17, 18 se describen estos dos reinos. Porque esta leve tribulación momentánea produce para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En cuanto al reino visible, todo lo que forma parte de él es transitorio e impermanente. Solo en el dominio invisible podemos encontrar la verdadera y duradera realidad. En este dominio también vemos las fuerzas que eventualmente moldearán nuestro destino, incluso en el reino visible. Pablo deja claro que el éxito en la vida depende de la capacidad de percibir y relacionarse con lo que es invisible y espiritual. Tanto las bendiciones como las maldiciones pertenecen al reino invisible. Son portadoras de poder espiritual sobrenatural. Las bendiciones producen resultados excelentes y benéficos, mientras que las maldiciones tienen efectos negativos y perjudiciales. Ambas son temas centrales de las Escrituras. Las palabras bendiciones y maldiciones son citadas en la palabra de Dios más de 640 veces. Dios bendice y otorga la mayor honra y felicidad imaginables, como se menciona en Génesis 9, 26, 27, y dijo: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Observe atentamente, pues nombra al Señor como el Dios de Sem, y verdaderamente benditos son aquellos cuyo Dios es el Señor. Como está escrito en el Salmo 144, 15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esta misma bendición fue concedida a Abraham y sus descendientes, sintiéndose honrado el Dios de los cielos por ser conocido como su Dios. Felices, prósperos y bendecidos son aquellos cuyo Dios es el Señor. En Hebreos 11:16 se percibe que ellos anhelaban un país mejor, uno celestial. Por esta razón, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, e incluso se le llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues les ha preparado una ciudad. Sem fue recompensado por su respeto a su padre, ya que el Señor le concedió la honra de ser su Dios. Esta honra es más que suficiente como recompensa por todos los servicios que prestamos y los sufrimientos que soportamos en su nombre. Él da gloria a Dios por el buen trabajo que Sem realizó. En lugar de bendecir y alabar a Sem, que fue el instrumento del buen trabajo, bendice y alaba a Dios, que fue el autor. Esto sirve como un recordatorio de que todo crédito por cualquier buen trabajo, ya sea realizado por nosotros o por otros, debe ser humildemente y agradecidamente atribuido a Dios, quien opera todos nuestros buenos actos en nosotros y a través de nosotros. Cuando vemos a personas haciendo buenas obras, debemos glorificar no a ellas, sino a nuestro Padre. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como cuando David alabó a Abigail, también estaba agradeciendo a Dios por enviarla. Es una verdadera honra y un privilegio especial trabajar para Dios y ser usado por Él para realizar buenas obras. De la misma forma, Noé previó que Dios trataría a Sem y a sus descendientes tan bien que todos verían que Dios era realmente el Dios de Sem. Muchas personas entonces agradecerían a Dios por esto. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Además, Canaán acabaría sirviendo a Sem. Él será su siervo. Recuerda esto. Si tienes al Señor como tu Dios, Él te dará tanto honra como influencia. Él también bendijo a Jafet y dijo que en las tierras distantes donde vivirían los descendientes de Jafet, Dios expandiría su territorio. Jafet viviría al lado de Sem. Jafet es bendecido con las riquezas de la tierra.
Dios aumentará la tierra de Jafet, sus descendientes y su territorio. Los descendientes de Jafet llenaron Europa, gran parte de Asia y posiblemente hasta América. Recordemos que debemos reconocer a Dios en cada crecimiento y expansión que experimentamos. Sem recibe las bendiciones del cielo. Dios residirá con los descendientes de Sem, lo que significa que Jesús vendrá de la línea de Sem y a través de su familia la iglesia prosperará. Ahora era el momento de dividir el derecho de primogenitura entre Sem y Jafet, ya que Cam no era más considerado. Ambos, Sem y Jafet, compartirían el liderazgo, pero Canaán los serviría. Jafet recibe una porción doble, indicando una expansión significativa de Dios. Sin embargo, Sem recibe el papel espiritual, ya que Dios hará su morada con la familia de Sem. Verdaderamente, estar con Dios es mucho más valioso que cualquier riqueza material. Vivir humildemente con Dios es mucho superior a vivir en lujo sin Él. En Salem, donde la presencia de Dios se siente, hay mayor alegría que en todos los lugares ricos sin Él. Tercero, ambos tienen dominio sobre Canaán. Canaán será su siervo. Cuando Jafet se une a Sem, Canaán cae ante ambos. Cuando los extraños se convierten en amigos, los enemigos se convierten en siervos. Lo que eventualmente ocurrió con Jafet y Sem después del gran diluvio es que Jafet y sus hermanos realmente aumentaron en número y se esparcieron por la tierra. Jafet fue bendecido con 7 hijos y sus nombres eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, según Génesis 10:2. Los descendientes de Jafet consistían en diferentes grupos que vivían junto al mar, como se menciona en el versículo 5. La familia también incluía a los persas, griegos, romanos, escitas y macedonios. La familia de Jafet creció y se expandió por toda Asia y Europa, llegando incluso a América del Norte y estableciendo colonias. Este crecimiento correspondía a lo que Noé había previsto para Jafet, una gran expansión. Sem, sus hermanos y sus esposas obedecieron la instrucción de Dios para repoblar la tierra con personas. La genealogía de Sem dio origen a muchos grupos, incluyendo a los asirios y caldeos del sur de lo que hoy conocemos como Irak, los elamitas, arameos, moabitas, amonitas, árabes y hebreos. El término semita proviene del nombre de Sem, el bisnieto de Sem, Eber, es de donde proviene el nombre hebreo, conectando a figuras como Abraham en la comunidad judía. Para más detalles sobre Sem y sus descendientes, puedes consultar los capítulos 10 y 11 de Génesis. Sem tuvo muchos descendientes, vivió una vida larga y plena, y murió a los 600 años. Según Génesis 11:10-11, Sem tenía 100 años cuando se convirtió en padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió otros 500 años después del nacimiento de Arfaxad, teniendo otros hijos e hijas. Sem es mencionado en el Nuevo Testamento como un ancestro de Jesús en Lucas 3:36, hijo de Canaán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. En cuanto a Cam, la Biblia no ofrece mucha información adicional sobre él, además de ser padre de Cus, Misraim y Canaán. En algunas instancias se refiere a Egipto como la tierra de Cam, como en el Salmo 78:51. Él mató a todos los primogénitos en Egipto, el primogénito de su fuerza, en las tiendas de Cam. Muchas afirmaciones absurdas han sido hechas, como la idea de que los negros o africanos descienden de Cam. La Biblia claramente no afirma que los negros o africanos sean descendientes de Cam. Cuando Noé maldijo al hijo de Cam para ser siervo, no mencionó su raza de ninguna manera. Además, cuando la Biblia se refiere a Egipto como la tierra de Cam, no está haciendo ninguna afirmación sobre la raza, sino que los israelitas, descendientes de Sem, hermano de Cam, acabaron siendo esclavos en Egipto. Esto muestra que las narrativas bíblicas
no conectan estos eventos con la raza. Es crucial entender la historia de la maldición de Cam, también referida como la maldición de Canaán, para comprender el valor del respeto, particularmente el respeto a los padres. Aunque no entendamos completamente por qué el acto de Cam de ver a su padre desnudo fue considerado pecaminoso, lo que hizo fue incorrecto y resultó en un pecado contra su padre. Cam podría haber cubierto a su padre, como hicieron sus hermanos, pero en lugar de eso, eligió contar a los demás lo que vio. Esta no fue una manera amable ni respetuosa de tratar a su padre, y Noé se molestó cuando lo descubrió, llevando a la maldición. Honrar a nuestros padres es un valor crucial para el pueblo de Dios. En los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, uno de ellos es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Lo interesante de este mandamiento es que viene con una promesa: si haces lo correcto, todo irá bien para ti. Incluso cuando nuestros padres no merecen honor, aún debemos honrarlos. Esto es similar al mandato de Dios de amar a nuestros enemigos. Honrar a nuestros padres es crucial porque refleja nuestro respeto y obediencia a Dios. Así como Noé bendijo a Sem y Jafet por su respeto y les otorgó dominios y territorios, nuestras acciones de respeto y obediencia también traerán bendiciones en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Es esencial reconocer la importancia de cómo tratamos a las personas. Tenemos una obligación moral de amar a los demás, mostrar respeto y cuidar de ellos siempre que sea necesario. Además, debemos entender que nuestras acciones pecaminosas no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El comportamiento de Cam hacia su padre fue inadecuado y le causó daño. Como resultado, Noé maldijo al hijo de Cam y posiblemente a futuras generaciones. Es esencial reconocer la importancia de cómo tratamos a las personas, mostrando respeto y cuidado siempre que sea necesario. Las acciones pecaminosas de Cam no solo lo afectaron a él, sino también a quienes lo rodeaban, causándoles daño. Como resultado, Noé maldijo al hijo de Cam y a sus descendientes. Los pecados ocultos de Sodoma y Gomorra nos enseñan mucho sobre el respeto y la obediencia a Dios. Abraham había dejado la casa de su padre por orden de Dios y partió con su sobrino Lot. Abraham y Lot fueron forzados a separarse, cada uno yendo por su lado. Se podría esperar que Abraham, el destinatario de la promesa de Dios, ejerciera su derecho y eligiera primero. Pero él, graciosamente, dio a Lot la primera elección. Lot tomó su decisión basada en consideraciones humanas, contentándose con la riqueza de la tierra. La decisión de Abraham de dejar que Lot escogiera primero fue una decisión basada en la fe, enfocándose en las promesas de Dios en lugar de las cosas temporales. La decisión de Lot fue completamente egoísta y se estableció cerca de Sodoma, donde los hombres eran extremadamente perversos y pecaban grandemente ante el Señor. Más tarde, en el capítulo 19 de Génesis, la maldad de Sodoma y Gomorra es revelada. Lot es contrastado con Abraham, quien fue instruido a levantar sus ojos y mirar lo que Lot había hecho por cuenta propia. 3 hombres visitaron a Abraham cerca de los grandes robles de Mamre en Hebrón. Allí, el Señor apareció a Abraham mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para encontrarlos y se postró hasta el suelo, diciendo: «Mi Señor,
si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Por favor, traigan un poco de agua y lávense los pies y descansen bajo el árbol. Traeré un pedazo de pan para que recuperen fuerzas. Después podrán seguir su camino, ya que han venido a su siervo. Ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham corrió a la tienda donde estaba Sara y dijo, prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásala y haz panes. Abraham también corrió al rebaño, eligió un becerro tierno y bueno, y lo dio al siervo, quien se apresuró a prepararlo. Trajo cuajada y leche, y el becerro que había preparado, y los puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, está en la tienda. Uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti en 1 año, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, avanzados en edad. Sara ya había pasado la edad de tener hijos, y se rió para sí misma pensando, después de que he envejecido, ¿tendré placer, siendo mi señor ya viejo también? Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que daré a luz siendo vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti el próximo año y Sara tendrá un hijo. Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Pero él dijo, no es así, sino que te reíste. Después, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, habiendo de convertirse en una nación grande y poderosa, y siendo bendecidas en él todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y continuó, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Descenderé ahora y veré si han hecho del todo conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se volvieron y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante del Señor. Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces el Señor dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham respondió y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás de los 50 justos falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. Y respondió, no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más, quizás se hallarán allí 10. Y respondió, no la destruiré por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma es el tema central de esta historia. La justicia se desarrolla a partir de los versículos anteriores. Dios ciertamente es capaz de hacer lo que desea, pero ¿será eso justo?
La respuesta es evidente, como se evidencia en sus respuestas a los ruegos de Abraham. Es interesante que Dios tuviera una doble motivación para revelar su plan, demostrar su justicia y al mismo tiempo probar la fe y la compasión de Abraham. Esto nos enseña la importancia de interceder por los demás y confiar en la justicia divina. Esta historia nos recuerda que el amor y la compasión deben guiar nuestras acciones y que debemos tratar a todos con respeto y dignidad, tal como Jesús nos enseñó. Dios bendijo a Jafet y dijo que en las tierras lejanas donde los descendientes de Jafet vivirían, Él expandiría su territorio. Jafet viviría junto a Sem y sus descendientes llenarían Europa, gran parte de Asia y posiblemente América. Jafet es bendecido con las riquezas de la tierra, y Dios aumentará su territorio y sus descendientes. Es crucial que reconozcamos a Dios en cada crecimiento y expansión que experimentamos. Sem recibe las bendiciones del cielo, ya que Dios residirá con sus descendientes. Esto significa que Jesús vendrá de la línea de Sem y, a través de su familia, la iglesia prosperará. Ahora era el momento de dividir el derecho de primogenitura entre Sem y Jafet, ya que Cam no era más considerado. Ambos, Sem y Jafet, compartirían la liderazgo, pero Canaán los serviría. Jafet recibe una porción doble, indicando una expansión significativa de Dios. Sin embargo, Sem recibe el papel espiritual, ya que Dios hará su morada con la familia de Sem. Estar con Dios es infinitamente más valioso que cualquier riqueza material. Vivir humildemente con Dios es mucho superior a vivir en lujo sin Él. En Salem, donde la presencia de Dios se siente, hay mayor alegría que en todos los lugares ricos sin Él. Ambos tienen dominio sobre Canaán. Canaán será su siervo. Cuando Jafet se une a Sem, Canaán cae ante ambos. Los extraños se convierten en amigos y los enemigos se convierten en siervos. Jafet y sus hermanos realmente aumentaron en número y se esparcieron por la tierra después del gran diluvio. Jafet fue bendecido con 7 hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, según Génesis 10:2. Sus descendientes consistían en diferentes grupos que vivían junto al mar. La familia incluía a persas, griegos, romanos, escitas y macedonios. La familia de Jafet creció y se expandió por Asia, Europa y América del Norte, estableciendo colonias. Este crecimiento correspondía a lo que Noé había previsto para Jafet, una gran expansión. Sem, sus hermanos y sus esposas obedecieron la instrucción de Dios para repoblar la tierra con personas. La genealogía de Sem dio origen a muchos grupos, incluyendo asirios y caldeos del sur de lo que hoy conocemos como Irak, los elamitas, arameos, moabitas, amonitas, árabes y hebreos. El término semita proviene del nombre de Sem. El bisnieto de Sem, Eber, es de donde proviene el nombre hebreo, conectando a figuras como Abraham en la comunidad judía. Para más detalles sobre Sem y sus descendientes, puedes consultar los capítulos 10 y 11 de Génesis. Sem tuvo muchos descendientes, vivió una vida larga y plena, y murió a los 600 años, según Génesis 11:10-11. Sem tenía 100 años cuando se convirtió en padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió otros 500 años después del nacimiento de Arfaxad, teniendo otros hijos e hijas. Sem es mencionado en el Nuevo Testamento como un ancestro de Jesús en Lucas 3:36. Hijo de Canaán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. En cuanto a Cam, la Biblia no ofrece mucha información adicional sobre él, además de ser padre de Cus, Misraim y Canaán. En algunas instancias se refiere a Egipto como la tierra de Cam, como en el Salmo 78:51. Él mató a todos los primogénitos en Egipto, el primogénito de su fuerza en las tiendas de Cam. Muchas afirmaciones absurdas han sido hechas, como la idea de que los negros o africanos descienden de Cam.
La Biblia claramente no afirma que los negros o africanos sean descendientes de Cam. Cuando Noé maldijo al hijo de Cam para ser siervo, no mencionó su raza de ninguna manera. Además, cuando la Biblia se refiere a Egipto como la tierra de Cam, no está haciendo ninguna afirmación sobre la raza, sino que los israelitas, descendientes de Sem, hermano de Cam, acabaron siendo esclavos en Egipto. Esto muestra que las narrativas bíblicas no conectan estos eventos con la raza. Es crucial entender la historia de la maldición de Cam, también referida como la maldición de Canaán, para comprender el valor del respeto, particularmente el respeto a los padres. Aunque no entendamos completamente por qué el acto de Cam de ver a su padre desnudo fue considerado pecaminoso, lo que hizo fue incorrecto y resultó en un pecado contra su padre. Cam podría haber cubierto a su padre, como hicieron sus hermanos, pero en lugar de eso, eligió contar a los demás lo que vio. Esta no fue una manera amable ni respetuosa de tratar a su padre, y Noé se molestó cuando lo descubrió, llevando a la maldición. Honrar a nuestros padres es un valor crucial para el pueblo de Dios. En los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, uno de ellos es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Lo interesante de este mandamiento es que viene con una promesa. Si haces lo correcto, todo irá bien para ti. Incluso cuando nuestros padres no merecen honor, aún debemos honrarlos. Esto es similar al mandato de Dios de amar a nuestros enemigos. Honrar a nuestros padres es crucial porque refleja nuestro respeto y obediencia a Dios. Así como Noé bendijo a Sem y Jafet por su respeto y les otorgó dominios y territorios, nuestras acciones de respeto y obediencia también traerán bendiciones en nuestras vidas. El concepto distorsionado de hospitalidad y deber de Lot en Sodoma es notable. Los hombres de Sodoma se burlaron de Lot y rechazaron sus débiles esfuerzos por proporcionar liderazgo moral y espiritual. Tal vez Lot pensó que mediante el compromiso podría alcanzar a estos hombres, pero sucedió lo contrario. Ellos no tenían ningún respeto por él, a pesar de su enfoque amistoso, llegando incluso a llamarlos mis hermanos. Génesis 19, 10, 11. Pero los hombres estiraron la mano, jalaron a Lot dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego hirieron a los hombres que estaban a la puerta de la casa con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansaron de intentar encontrar la puerta. Debe haber sido necesaria una fuerza significativa, tal vez sobrenatural, para hacer lo que los ángeles hicieron. Este incidente probablemente fue la primera vez que Lot se dio cuenta de que sus invitados eran más que simples hombres. La acción de cegar a los hombres fue sobrenatural. La ceguera física de la multitud correspondía a su ceguera moral. El rescate de Lot por parte de los ángeles se describe en Génesis 19, 12, 14. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tu yerno, tus hijos y tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos se ha hecho grande delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, que estaban prometidos a sus hijas, y dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que estaba bromeando. Los ángeles no sabían todo, no sabían quién más estaba en la familia de Lot hasta que él se lo dijo. Esto nos muestra que incluso los seres celestiales no tienen todo el conocimiento. Cuando los ángeles preguntaron: ¿Tienes más alguien aquí?, fue un recordatorio de que debemos preocuparnos no solo por nuestra propia salvación, sino también por la de toda nuestra familia. Lot
tenía hijas que estaban prometidas en matrimonio, pero aún no casadas. Cuando se les dijo que destruyeran este lugar, el Señor nos envió para destruirlo. Lot descubrió por primera vez cuál era la misión de los ángeles: destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque estas ciudades estaban a punto de ser juzgadas, la intención de Dios era salvar a Lot y a su familia de la destrucción. Imaginen cuando Lot intentó alertar a sus yernos sobre el juicio inminente de Dios, con profunda preocupación y seriedad, pero ellos simplemente no lo tomaron en serio. Esta incredulidad significaba que también enfrentarían el juicio de Dios sin ninguna escapatoria. De la vida de Lot aprendemos una lección crucial: puedes ser salvo y aún así llevar una vida que no tenga valor alguno. Sí, Lot fue salvo, pero ¿qué logró? Nada notable o duradero. Su vida es un recordatorio contundente de que solo ser salvo no es suficiente. Lo que hacemos con nuestras vidas también importa profundamente. 1 Corintios 3:15. Los ángeles intentaron apresurar a Lot y su familia en Génesis 19:15. Al amanecer, los ángeles instaron a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, o serás arrastrado en el castigo de la ciudad». Pero él dudó, así que los hombres tomaron su mano, la mano de su esposa y las manos de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No hubo mención de los 2 yernos. Ellos serían dejados atrás, porque los ángeles estaban diciendo a Lot que necesitaba apresurarse. Piensen en cómo estos ángeles están actuando como mensajeros que difunden las buenas nuevas o un aviso. Le dijeron clara y directamente que un terrible desastre estaba por venir. No solo lo dijeron una vez, sino que continuaron insistiendo para que escapara y se salvara. Hay una parte donde se dice que Lot dudó, incluso sabiendo cuán mala era Sodoma. Aún así, no se apresuró a salir. Esta hesitación nos muestra algo importante. Cuando no sentimos la necesidad de escuchar a Dios inmediatamente, especialmente cuando sabemos que es para nuestro propio bien, muestra que podemos estar demasiado cómodos con cosas que deberíamos evitar. Este tipo de retraso es una señal de alerta de que podemos estar alejándonos de lo que es correcto y acostumbrándonos demasiado a lo que es incorrecto. Los ángeles literalmente tuvieron que arrastrar a Lot fuera de la ciudad temprano por la mañana. Claro, el Señor estaba siendo misericordioso al salvar a Lot por causa de Abraham. Lot, sin embargo, consiguió una concesión de los ángeles. Incluso después de ser rescatado, él deseaba visitar la pequeña ciudad de Zoar, que significa pequeña. Esta escena siempre recordaría a Israel a Lot, vacilante y parado mientras era arrastrado a la seguridad. ¿Por qué algunos del pueblo de Dios se unen al mundo corrompido en lugar de huir de una sociedad condenada a la destrucción? En Génesis 18 leemos sobre una conversación significativa entre Abraham y Dios. Abraham avanzó y suplicó a Dios para salvar las ciudades de Sodoma y Gomorra si solo pudieran encontrarse allí 10 personas buenas. Desafortunadamente, esas ciudades eran tan corruptas que ni siquiera 10 almas justas pudieron ser encontradas. A pesar de esto, Dios escuchó la esencia de la súplica de Abraham y mostró misericordia al rescatar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma. Este acto de salvación fue tan vigoroso que parecía casi contra el propio deseo de Lot de partir. Ahora consideremos la situación de Lot. Se encontró en una situación verdaderamente difícil. Estaba demasiado apegado a los placeres mundanos para encontrar alegría en su relación con el Señor, y estaba demasiado conectado al Señor para encontrar felicidad genuina en su vida mundana. La historia nos enseña una lección vital sobre dónde encontramos nuestro contentamiento
y cómo debemos esforzarnos por equilibrar nuestros compromisos espirituales con nuestras vidas terrenales. Cuando los sacaron, uno de ellos dijo: «Huye por tu vida, no mires atrás y no te detengas en ningún lugar de la llanura. Escapa a las montañas o serás arrasado». Pero Lot les dijo: «Oh no, mis señores, ahora que su siervo ha hallado gracia ante sus ojos, y ustedes han magnificado su misericordia que han mostrado al salvar mi vida, no puedo escapar a las montañas, porque el desastre me alcanzará y moriré. Vean, esta ciudad está cerca para huir y es pequeña. Por favor, déjenme escapar allí. ¿No es pequeña? Para que mi vida sea salvada». Y él dijo: «Concedo también este pedido, no destruiré la ciudad de la que hablas. Apresúrate, escapa allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Por eso la ciudad fue llamada Zoar. Los ángeles estaban mucho más ansiosos por salvar a Lot y a su familia que Lot y su familia por ser salvados. Esto puede parecer extraño, pero es a menudo el caso en cuestiones espirituales. Cuando Lot dice: «Oh no, mis señores», muestra que parece débil y casi quejumbroso en su apelación, especialmente cuando lo comparamos con las oraciones fuertes y confiadas de Abraham en Génesis 18. Entonces aprendemos: «No puedo hacer nada hasta que llegues allí». Esta declaración muestra que Dios es paciente y espera que sigamos su dirección para que podamos recibir su protección y bendiciones. En respuesta a la pregunta de Abraham: ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Está claro que Dios, comprometido con sus principios de rectitud e integridad, no puede juzgar una ciudad sin antes asegurar que los individuos justos sean salvados. Este es un principio que se ve reflejado en la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios no puede comenzar su juicio sobre estas ciudades hasta que Lot y su familia estén a salvo en Zoar, cuyo nombre significa pequeña o insignificante, la ciudad por la que Lot negoció con los ángeles. En Génesis 19:23-26 se relata: «El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, viniendo del Señor desde los cielos, y arrasó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación de la tierra». Pero la esposa de Lot, que iba detrás de él, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Este juicio no podía comenzar hasta que Lot y su familia alcanzaran la seguridad de Zoar, manteniendo así la promesa de Dios a Abraham. La tierra de Sodoma, antes de su destrucción, era increíblemente fértil y lujuriante, comparable al jardín del Edén. Génesis 13:10 describe que Lot vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto hasta Zoar. Sin embargo, a pesar de recibir increíbles bendiciones y presenciar actos extraordinarios de bondad divina, las personas de Sodoma y Gomorra eligieron ignorar a Dios. Vieron el poder, la gracia y la misericordia de Dios en primera mano a través de Abraham, pero aún así le dieron la espalda. Un ejemplo contundente es la esposa de Lot, quien se convirtió en una estatua de sal por desobedecer la clara advertencia del ángel de no mirar hacia atrás. Esta historia nos enseña la importancia de enfocarnos en el futuro y en nuestra salvación, y no aferrarnos a un mundo que está enfrentando el juicio de Dios. La esposa de Lot es conocida principalmente por su trágico fin debido a su desobediencia. Aunque no se menciona su nombre, sabemos que ella tenía todas las oportunidades para vivir. Conocía al Dios a quien Lot servía y tenía a Abraham como tío. Sin embargo, toda la gracia de Dios fue desperdiciada en ella. Esta historia nos ofrece varias lecciones clave. Es posible perderse para siempre, incluso siendo religioso y teniendo todas las oportunidades para hacer el bien.
Puedes venir de una familia agradable, tener muchas ventajas espirituales y aún así perderte. Puedes dejar el mundo y comenzar en el camino correcto, pero aún estar eternamente perdido si vuelves atrás. Somos responsables de nuestras propias creencias. ¿Por qué Dios se molestaría si ella miraba hacia Sodoma? Mirar hacia atrás fue un signo de duda y apego a la vida mundana que había dejado. La historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento expone la justicia divina y la postura de Dios ante la desobediencia. Mirar hacia atrás reveló el verdadero apego de la esposa de Lot a Sodoma. Su cuerpo estaba saliendo, pero su corazón aún estaba allí. Santiago 4:4 dice: ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Queremos ser amigos de Dios, lo que implica abandonar todo lo que es opuesto a Él. El castigo de la esposa de Lot fue terrible, abrupto e irreversible. La Biblia no detalla su destino, pero muestra que habrá un tiempo cuando todas nuestras oportunidades de obedecer a Dios se agotarán. Dios designó al profeta Ezequiel como centinela para advertir al pueblo. Las lecciones de la esposa de Lot siguen siendo relevantes. Dios aún está listo para condenar a los malhechores y su mensaje sigue siendo: no mires atrás. Debemos confiar en Dios y centrarnos en las cuestiones espirituales. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se levantó temprano y fue al lugar donde había estado ante el Señor. Al mirar hacia Sodoma y Gomorra, vio que la humareda subía como el humo de una hornaza. Esto le recordó la gravedad del pecado y la importancia de vivir una vida justa. Lot y sus hijas dejaron Zoar y se establecieron en una cueva en las montañas. Sus hijas, temiendo que no encontrarían hombres para mantener la línea familiar, hicieron que su padre bebiera vino y se acostaron con él. Ambas dieron a luz a hijos: Moab, antepasado de los moabitas, y Ben-Ami, antepasado de los amonitas. Esta historia nos recuerda que incluso después de ser salvados, debemos seguir viviendo rectamente. Lot era un hombre justo, pero su vida muestra que podemos ser salvos y aún así cometer errores graves. Dios sabe cómo rescatar a los justos y tiene un plan para lidiar con los malvados. Debemos tener plena fe en su capacidad de salvarnos y en su justicia, confiando en que Él siempre sabe el camino correcto. Esta verdad es la base de nuestra vida y creencias. Las enseñanzas confusas pueden ser un desafío. Por ejemplo, podemos intentar entender cómo el control de Dios sobre todo se integra con nuestra capacidad de hacer elecciones. En estas situaciones es prudente no sumergirse demasiado en cuestiones complejas, ya que podríamos perdernos en la confusión. Recordemos que Dios entiende todo, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Consideremos esto: hay consecuencias reservadas para aquellos que hacen el mal, destinadas para el día del juicio. Sin embargo, aquellos que creen en Dios no enfrentarán este destino. Dios promete rescatarnos del día del juicio y protegernos de su ira que será desatada sobre el mundo. Esta es una promesa que podemos mantener como un faro que nos guía a través de las incertidumbres de la vida. Lot parecía piadoso y puro, pero en realidad era hipócrita. Sus palabras no eran tomadas en serio. Al principio levantó su tienda cerca de Sodoma, pero más tarde Sodoma controló su vida. Mientras el Señor permitiera a Lot seguir su camino, él intentaba profesar fe mientras vivía en Sodoma. Al final, no podría tener ambas cosas, Sodoma y el Señor. Si Dios no hubiera destruido Sodoma primero, Lot nunca se habría alejado de su influencia. Este arco de la historia contiene 4 temas principales: el juicio rápido de Dios, el apego de Lot a la sociedad perversa, la misericordia divina al salvar a Lot del destino y el renacimiento de Sodoma en la cueva.
Israel podía ver a través de estos eventos que si Dios juzga severamente a un pueblo, lo hace con justicia debido a su gran maldad. También podían aprender de la insensatez de la maldad de Canaán, sabiendo cómo Dios trató a los cananeos. La lección es simple: no ames al mundo ni a las cosas del mundo, porque el mundo y sus deseos pasarán. 1 Juan 2:15-17. Bajo el juicio de Dios, es peligroso y necio encariñarse con el actual sistema mundial corrupto, ya que está condenado a una destrucción súbita y rápida. Jesús, hablando a sus discípulos sobre un tiempo de gran destrucción, mencionó lo que sucedió a la esposa de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lucas 17:32-33 dice: Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Si un incrédulo desea lo mejor de este mundo, perderá tanto este mundo, porque perece, como la vida en el próximo. Lucas 17:34-37 dice: Os digo que en esa noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ellos preguntaron: ¿Dónde, Señor? Y él respondió: Donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Jesús también afirmó que si hubiera realizado los milagros que hizo en Cafarnaúm en Sodoma, los sodomitas se habrían arrepentido. Mateo 11:23. Esto indica que Dios juzga en base al conocimiento y que los pecadores enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. La Biblia dice mucho sobre la hospitalidad, que es hacer que los demás se sientan bienvenidos y cuidados, mostrando bondad y generosidad a los huéspedes y personas que no conocemos. En el Antiguo Testamento, Dios nos instruye claramente a ser hospitalarios. Levítico 19:33-34 dice: Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Al extranjero que resida con vosotros, lo trataréis como a un nativo de entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Mientras Jesús enseñaba y ayudaba a las personas, él y sus seguidores dependían completamente de la bondad y el apoyo de aquellos que visitaban en cada ciudad. Mateo 10:9-10 dice: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De la misma manera, los primeros cristianos dependían y recibían hospitalidad de los demás. Hechos 2:44-45 dice: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La hospitalidad era una práctica muy valorada en los tiempos antiguos, especialmente para aquellos que lideraban la comunidad cristiana. Tito 1:8 dice que el líder debe ser hospitalario, amante de lo bueno, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo. 1 Timoteo 3:2 complementa: Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, respetable, hospitalario, apto para enseñar. El autor de Hebreos nos anima a no olvidar la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. La historia de Abraham en Génesis, donde acoge a 3 extraños en su casa, nos enseña sobre el valor de tratar a todos con bondad y generosidad. En cuanto a Lot, aunque no se menciona más en la Biblia después de estos eventos, su historia nos deja lecciones importantes. El alcohol y la embriaguez pueden llevarnos a decisiones erradas y a ser olvidados o recordados con desprecio. Moab y Ben-Amí, los hijos de Lot con sus hijas, se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, enemigos de Israel.
Estas etimologías perpetuaron el inicio ignominioso de estos enemigos. La hospitalidad, la justicia divina y la importancia de vivir una vida recta son temas recurrentes en la Biblia. Nos enseñan a ser cuidadosos con nuestras acciones y a vivir de acuerdo con los principios de Dios, confiando en su justicia y misericordia. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dio directrices claras sobre cómo tratar a los amonitas. Dijo: no provoques a los amonitas ni te involucres en batalla con ellos, porque no te he dado su tierra para poseer, ya que la he destinado a los descendientes de Lot. Los territorios adyacentes a los amonitas cayeron bajo el dominio de las tribus israelitas de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, que originalmente eran tierras amorreas. Los amonitas, adheridos al paganismo, veneraban deidades como Moloc y Milcom. Dios instruyó a los israelitas a evitar matrimonios con estos paganos para prevenir que cayeran en la idolatría. Sin embargo, el rey Salomón no atendió este aviso y tomó a Naamá, una amonita, como esposa. Este pecado afectó a Salomón a lo largo del tiempo. Consecuentemente, como Dios había advertido, Salomón fue atraído a la idolatría. Moloc era una deidad particularmente bárbara, retratada como un dios de fuego con rostro de becerro y brazos extendidos, listos para recibir sacrificios de infantes. Los amonitas, reflejando la crueldad de su deidad, exhibían extrema brutalidad. Por ejemplo, cuando Nahás el amonita negociaba un tratado, exigió la mutilación del ojo derecho de cada hombre israelita. Además, Amós 1:13 condena a los amonitas por sus actos viciosos, como atacar a mujeres embarazadas en las tierras que pretendían dominar. Bajo el reinado del rey Saúl, Israel emergió victorioso contra los amonitas, sometiéndolos a su control. Siguiendo los pasos de Saúl, el rey David mantuvo la dominación sobre los amonitas, llegando a sitiar su ciudad capital para asegurar el control firme de Israel. Sin embargo, después de que Israel y Judá se separaran, los amonitas comenzaron a forjar alianzas con los enemigos de Israel, señalando un cambio en sus lealtades y estrategias. Avanzando hasta el siglo VI a.C., vemos a los amonitas recuperando cierta independencia, pero esta resurgencia fue breve. Aproximadamente un siglo después, Nabucodonosor, un poderoso gobernante, los conquistó, remodelando su destino. Durante el periodo de dominio persa, un hombre llamado Tobías, de Amón, es mencionado en las Escrituras como posiblemente supervisando la región. Sin embargo, la comunidad que él gobernaba era diversa, compuesta no solo de amonitas, sino también de árabes y otros grupos. Al llegar a la era descrita en el Nuevo Testamento, los judíos se habían establecido en la región anteriormente conocida como Amón, ahora llamada Perea. Esta integración marcó cambios significativos en la demografía y cultura de la región. Los amonitas, como un pueblo distinto, aparecieron por última vez en los registros históricos en el segundo siglo, mencionados por Justino Mártir, quien observó sus números considerables. Sin embargo, durante la era romana, los amonitas gradualmente se fusionaron con la población árabe, integrándose efectivamente en el tejido más amplio de las sociedades de la región. Los amonitas también dieron origen a los moabitas, una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, nacido de una relación incestuosa con su hija mayor. Sus inicios fueron en Zoar, una tierra en las márgenes sureste del Mar Muerto, desde donde se expandieron al este, más allá del río Jordán. Con el tiempo, la geografía de su mundo cambió, y cuando los israelitas emprendieron su legendario éxodo, rodearon Moab, atravesando el áspero desierto al este, moviéndose hacia las tierras al norte del Arnón. Los moabitas, tomados por el miedo ante esta migración, y su rey Balac, se sintieron profundamente inquietos.
En su desesperación, buscaron la ayuda de los madianitas, formando una alianza contra la marea de cambios. Una figura verdaderamente notable que emerge de esta compleja trama de pueblos y eventos es Ruth. Ella nació entre los moabitas, pero comparte una conexión con Israel a través de su ancestro Lot, sobrino de Abraham, Génesis 11:31. Ruth representa un poderoso testimonio de cómo el Todopoderoso puede transformar la vida de alguien, guiándola por un camino que Él soberanamente ha elegido. En su encuentro con el Dios de Israel, Ruth experimentó una transformación completa. Al abrazar la fe, se convirtió en un faro del amor y el poder de Dios, mostrando su devoción a Él. Notablemente, Ruth, la mujer de Moab, es reconocida como una de las mujeres eminentes listadas en la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:5. Esta inclusión subraya su importancia y el profundo impacto de su viaje de fe, demostrando cómo la gracia de Dios puede elevar a cualquier persona, independientemente de su pasado, para desempeñar un papel fundamental en su gran narrativa. La mención de los Nefilim en Génesis 6:4 ha generado numerosos debates y teorías. Estos seres, descritos como gigantes y hombres de renombre, son vistos por algunos como la descendencia de seres espirituales y humanos. La interpretación más precisa es que los hijos de Dios eran demonios, ángeles en rebelión contra Dios, que cohabitaron con mujeres humanas, produciendo una descendencia híbrida. Judas 1:6 habla de ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada y fueron guardados en oscuridad, en cadenas eternas para el juicio del gran día. Dios, viendo la maldad y corrupción de la humanidad, decidió enviar un diluvio para limpiar la tierra. Dios, al ver que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal, Génesis 6:5, decidió poner fin a la humanidad con un diluvio. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue instruido para construir un arca. La tarea de Noé era monumental: construir un arca de madera de ciprés de aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Esta arca se convertiría en un símbolo de seguridad y esperanza durante el diluvio. Cuando el diluvio llegó, no fue simplemente una tormenta fuerte. Los cielos se abrieron y las aguas cubrieron la tierra, sumergiendo incluso las montañas más altas. Todo ser con aliento de vida pereció, excepto Noé y los que estaban con él en el arca. La historia de Noé y el diluvio nos enseña sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la humanidad había alcanzado un punto de no retorno en su rebelión, Dios no permitió que esta maldad persistiera indefinidamente. La construcción de la arca por Noé, un barco gigantesco, es un recordatorio tangible del juicio inminente y de la salvación disponible para aquellos que siguen la voluntad de Dios. La historia de Noé también nos muestra que Dios tiene un plan, incluso cuando no entendemos plenamente sus caminos. Esta verdad es una base sólida para nuestra fe y cómo debemos vivir nuestras vidas, siempre confiando en la justicia y la misericordia de Dios. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó y las aguas finalmente comenzaron a disminuir. La arca descansó en las montañas de Ararat. Imagínalo como estacionar tu coche en una gran colina después de una tormenta masiva, pero en lugar de un coche es un gran barco, y en lugar de una colina es un grupo de montañas altas. Noé y su familia salieron a un mundo nuevo. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, marcando esta promesa con un arco iris en el cielo. Pensarías que esta sería la última vez que escucharíamos hablar de los Nefilim o gigantes, pero no fue así.
Vemos varias otras instancias en la exploración de Canaán que sugieren que los ángeles caídos pudieron haber repetido su pecado después del diluvio, aunque probablemente en una extensión mucho menor. En Números 13:33 encontramos a Moisés, los espías israelitas y los habitantes de Canaán, incluyendo a los descendientes de Anac, que están ligados a los Nefilim. La Biblia nos presenta a estos descendientes de Anac durante la historia de Moisés, enviando espías para explorar la tierra de Canaán. Los espías regresan con un informe sorprendente. Vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anac, que vienen de los Nefilim. A nuestros propios ojos nos parecíamos a saltamontes, y así también parecíamos a ellos. Este versículo sugiere que los descendientes de Anac estaban relacionados con los Nefilim, conocidos por su gran estatura y fuerza. Moisés, liderando a los israelitas fuera de Egipto, envía espías para explorar la tierra prometida. Los espías regresan aterrorizados diciendo: «Esperen, ¿no dijimos que los Nefilim fueron destruidos en el diluvio?». En el Antiguo Testamento el término gigante se refiere comúnmente a la palabra Refaim. A lo largo de toda la narrativa del Antiguo Testamento, los Refaim sirven como un motivo fascinante y significativo. Los Refaim son mencionados por primera vez en Génesis 14, junto con otros pueblos grandes. También son mencionados en Deuteronomio 2, 20, 21, donde se describe que los amonitas los llamaban Sansumim, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó ante los amonitas. El nombre Refaim, que literalmente significa terribles, nos da una indicación de la naturaleza intimidante y temible de estos individuos. En Deuteronomio 3 encontramos una historia interesante sobre Og, rey de Basán, un hombre gigante que es referido como el último de los Refaim. En los días de Moisés, Og era un poderoso y temido rey amorreo que gobernaba Basán desde Astarot y luchó contra los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas encontraron muchos enemigos formidables, y el rey Og fue uno de ellos. Og luchó ferozmente contra los israelitas y lideró a todo su ejército contra ellos. Israel marchó hacia Basán, donde el rey Og los confrontó en Edrei. Debido a la reputación de Og, los israelitas estaban aterrorizados, pero Dios aseguró a Moisés: «No le tengas miedo, porque lo he entregado en tus manos, junto con todo su ejército y su tierra». El libro de Deuteronomio incluye un relato del conflicto entre las fuerzas lideradas por Moisés y las lideradas por Og. Según el relato bíblico, Og gobernaba 60 ciudades amuralladas, todas tomadas por los israelitas. Israel aniquiló a todas las fuerzas y conquistó todas las 60 ciudades en el reino de Og. Og era un hombre muy grande, durmiendo en una cama de hierro de aproximadamente 4 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Este detalle resalta la estatura masiva de Og, un hombre que necesitaba una cama de ese tamaño. Más tarde, en la historia bíblica, encontramos otro gigante famoso, Goliat, el campeón del campamento filisteo. Goliat, un guerrero blindado que vestía una cota de malla que iba del hombro a la rodilla, protegía al usuario de las armas enemigas. Esta armadura pesaba entre 80 y 90 kilogramos. Goliat también llevaba un casco de bronce, grebas para proteger las espinillas y una lanza de bronce. Algunos estudiosos creen que Goliat, un residente de Gat, pertenecía a una raza conocida como Nefilim. Otros argumentan que Goliat era un Refaim, ya que los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio en tiempos de Noé. El estatus de campeón de Goliat es realzado por el hecho de que Gat era un antiguo bastión de los anaseos. Algunos científicos creen que Goliat tenía una genealogía identificable que implicaba una herencia autosómica dominante que causa acromegalia familiar o gigantismo.
También se mencionan otros gigantes en 2 Samuel 21, 15, 22 y en Crónicas 24, 8 relacionados con Goliat. Este evento ocurrió cuando David ya era viejo. Hubo otra guerra en Gat, donde apareció un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era descendiente de los gigantes. Cuando provocó y desafió a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 guerreros eran descendientes del gigante de Gat y cayeron a manos de David y sus siervos. ¿Cómo sobrevivieron estos gigantes al diluvio? Si los Nefilim existían antes del gran diluvio y el diluvio exterminó a todos excepto a Noé y su familia, ¿cómo podrían los descendientes de Anak, que están ligados a los Nefilim, existir después del diluvio? Algunos sugieren que los hombres Nefilim, mencionados posteriormente en Génesis, formaban un nuevo grupo no relacionado con los de antes del diluvio. Otros proponen que el término Nefilim puede no referirse a un linaje específico, sino más bien a un título o descripción dada a gigantes o guerreros poderosos en diferentes épocas. Es posible que después del diluvio los demonios nuevamente se unieran a mujeres humanas, resultando en más Nefilim. Otra perspectiva viene del libro de Números 13:33, donde los Nefilim son mencionados nuevamente mucho tiempo después del diluvio. Los espías enviados por Moisés para espiar la tierra de Canaán reportaron: allí vimos a los gigantes, los descendientes de Anak que vienen de los gigantes. A nuestros propios ojos nos parecíamos a saltamontes y así también parecíamos a ellos. Este pasaje sugiere que los Nefilim, o un grupo similar de gigantes, existieron después del diluvio. El misterio de los Nefilim nos recuerda las muchas historias interesantes en la Biblia, despertando nuestro deseo de aprender más, hacer preguntas y ser curiosos. Algunas teorías sugieren que el término Nefilim podría no haber referido a un grupo específico de personas, sino a un término usado para describir a cualquier guerrero grande y poderoso. Así, los descendientes de Anak pueden no haber sido descendientes directos de los Nefilim prediluvianos, sino simplemente similares en estatura y fuerza. Otra idea es que algo similar ocurrió nuevamente después del diluvio y los hijos de Dios descendieron a la tierra, creando un nuevo grupo de Nefilim. Es por eso que había personas gigantes como los descendientes de Anak en Canaán. Una teoría menos popular es que el gen para los Nefilim de alguna manera sobrevivió a través de uno de los miembros de la familia de Noé. Aunque es un poco forzado, algunos piensan que tal vez las esposas de los hijos de Noé llevaban ese gen. Desde esta perspectiva, la historia no es sobre gigantes físicos, sino sobre desafíos morales y espirituales. Los gigantes representan los obstáculos significativos que los israelitas tuvieron que superar en su jornada de fe. Entonces, ¿cómo encajan todas estas piezas? Por un lado, tenemos a Noé y su familia como los únicos sobrevivientes humanos del diluvio. Por otro lado, siglos después, se menciona a los Nefilim o a sus descendientes en Canaán. Pensemos en por qué Dios envió el diluvio si sabía que el pecado aún estaría presente después de él. Una idea es que la cantidad de maldad en los tiempos de Noé era increíblemente alta, mucho más de lo habitual. No era solo maldad regular, era una maldad constante y abrumadora. Tal vez nuestro mundo hoy, con todos sus problemas, no se compara con lo mal que estaba en aquella época. Otro pensamiento es que toda la situación con los hijos de Dios, los Nefilim y su descendencia, era extremadamente problemática. Es como si el diluvio estuviera específicamente dirigido a esta forma extrema de maldad que se había desarrollado. Pero hay un cuadro mayor aquí. 1 Corintios 10:1 nos dice que estas historias son advertencias.
Jesús incluso habla sobre los días de Noé en Mateo 24, 37, 39, diciendo que así como las personas de aquella época no vieron el diluvio venir, muchos no verán su retorno venir. El diluvio fue un gran botón de reinicio para un mundo sumergido en pecado, pero también un señal de alerta para las futuras generaciones. Es como si Dios estuviera diciendo: mira lo que pasó en ese entonces. No cometas los mismos errores. Dios sabía que el diluvio no resolvería el problema del pecado para siempre. No siempre enfrentamos solo desafíos físicos, sino también espirituales. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres resultó en caos, mostrando cómo desviarse del camino de Dios puede llevar a consecuencias serias. De la misma manera, cuando actuamos contra la voluntad de Dios para nuestras vidas, puede tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Al leer sobre los descendientes de Anak, ligados a los Nefilim, esto abre todo un mundo de preguntas e interpretaciones. Es como armar un rompecabezas con algunas piezas faltantes. En otras palabras, la Biblia nos invita a explorar, maravillarnos y buscar una comprensión más profunda. La historia del diluvio, que habla sobre los misteriosos Nefilim, ángeles caídos y cómo la maldad había envuelto la tierra, es una historia poderosa sobre cómo las personas son juzgadas, cómo pueden ser salvadas y cómo los justos permanecen firmes. Estas historias nos enseñan sobre los desafíos de la fe, la realidad de enfrentar gigantes en nuestras vidas y la importancia de confiar en el plan de Dios. Al escuchar sobre los descendientes gigantes de Anak, los israelitas se aterrorizaban, pero ese miedo puso a prueba su fe y confianza en Dios. En nuestras vidas, tal vez no enfrentemos gigantes literales, pero encontramos nuestros propios descendientes de Anak, grandes problemas, miedos y desafíos. Así como en la historia de los Nefilim y los descendientes de Anak, estos desafíos pueden parecer abrumadores. Sin embargo, así como los israelitas fueron llamados a confiar en Dios y enfrentar sus gigantes, también somos llamados a tener fe y confrontar nuestros miedos. La Biblia nos alienta a mirar más allá de la superficie, a buscar entendimiento y a encontrar fuerza en la fe. Entonces, la próxima vez que enfrentes a un gigante, recuerda la historia de los descendientes de Anak y los misteriosos Nefilim. Nos recuerda que con fe, hasta los mayores desafíos pueden ser enfrentados. Oremos, Padre Celestial, al reunirnos en tu presencia hoy, nuestros corazones y mentes están llenos de admiración y curiosidad sobre los misterios de tu creación, especialmente la historia de los Nefilim y del gran diluvio. Esta antigua historia, envuelta en misterio, nos habla de tu poder, de tu justicia y de la fuerza duradera de la fe ante desafíos abrumadores. Señor,